Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Lleva por título Nunca os conocí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quisiera compartir con usted hoy día una tragedia en la que todo hombre y toda mujer puede caer. Esta tragedia suele ser muy peligrosa y suele ser muy devastadora, producto de que es una tragedia silenciosa. Es una tragedia que ocurre en el foro interno del hombre y de la mujer, y nadie está exento de esta tragedia. Cuando me refiero a tragedia, no hago alusión ni a la muerte, ni al dolor, ni a la soledad, ni a una enfermedad catastrófica, que son palabras que se nos vienen a la mente cuando escuchamos la palabra tragedia, ¿cierto? Sino que hago referencia a otro tipo de tragedia, una tragedia si bien silenciosa, pero muy letal. A la tragedia que hago referencia es a la terrible tragedia de mentirse a uno mismo, de autoengañarse, de creer algo que en verdad yo no soy realmente, de deshonestamente hacer un trabajo en mi mente y creer algo que en verdad no lo soy. Eso es una tragedia, silenciosa, pero lo es. Quisiera citar a un escritor de renombre ruso. Dijo lo siguiente: el hombre que se miente a sí mismo y escucha su propia mentira, llega a un punto en que no puede distinguir la verdad dentro de él ni a su alrededor, y por lo tanto pierde todo respeto por sí mismo y por los demás. El autoengañarse, el mentirse a uno mismo, es una tragedia si bien silenciosa, pero letal. En esta mañana, hermanos, poco me importa y poco importa si usted se cree muy capaz cuando en verdad no lo es. Poco importa en esta mañana, poco me importa si usted se cree muy culto cuando en verdad no lo es. Poco importa si usted se cree un deportista de alto rendimiento cuando en verdad no lo es. Poco importa si usted se cree capaz, hábil, llamativo, audaz, etcétera, cuando en verdad no lo es. Pero sí hay algo que sí me importa en esta mañana. Sí hay algo que es muy grave, es muy importante. Y se lo quiero formular en forma de pregunta. La pregunta que le quiero hacer hoy día: ¿es usted un verdadero cristiano? ¿Es usted un verdadero hijo de Dios? Al Dios que dice servir, al Dios que dice amar, ¿es verdaderamente su Padre? Y lo más importante aún, este ser supremo que controla el universo, ¿lo mira a usted como a un hijo? Porque esto es importante. No debemos engañarnos. La pregunta que debe responder hoy día, hermano, no es cuál es su nombre, cuál es su profesión, ni tampoco estoy preguntando a qué se dedica, ni cuáles son sus hobbies. Tampoco estoy preguntando si se sabe la liturgia del culto, si se sabe las canciones, si alguna vez ha leído la Biblia. Tampoco estoy preguntando si se siente suficientemente familiarizado a la iglesia. Lo que estoy preguntando es personal, es exclusivo. ¿Es usted un verdadero hijo de Dios? Porque usted puede estar muy familiarizado con la iglesia. Usted puede ser un simpatizante del cristianismo. Usted puede confesar con su boca que es un cristiano. Sin embargo, probablemente quizás no lo sea.
Esa es la pregunta que debe responder. Si su respuesta es sí a la pregunta que le hago de que si usted es un verdadero cristiano, déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cómo sabe que es un verdadero cristiano? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuál es su argumento sólido de que usted es un verdadero hijo de Dios? Porque usted me puede decir, hermano Miguel, yo creo en Dios. Yo creo que existe Dios. Yo sé que por encima de nosotros hay un poder más grande, pero creer no es suficiente. Santiago en el capítulo 2, versículo 19 nos dice que hasta los demonios creen y tiemblan en su nombre. ¿Y los demonios no son hijos de Dios? ¿Y los demonios no son salvos? ¿Y los demonios están eternamente condenados? Es más, los demonios creen y tiemblan. Y muchos de nosotros creemos, pero no temblamos, no respetamos al Dios del universo. Entonces creer no es suficiente. Creer no te hace un hijo de Dios verdadero. Tú puedes decir que eres buena persona, que compartes tus dineros con los pobres, que tienes cierta fragilidad y sensibilidad por la necesidad de los otros. Incluso puedes decir que eres un devoto cristiano, que cumples todas las ritualidades de la religiosidad. Sin embargo, eso no es suficiente. Porque en Hechos capítulo 10 nos dice la palabra de Dios que hay un hombre que se llamaba Cornelio y que este hombre, nos dice el versículo 2 del capítulo 10, que era temeroso de Dios, que daba limosnas, que ayudaba a los pobres, que oraba, que ayunaba. Sin embargo, este hombre no era salvo. Sin embargo, este hombre no tenía el Espíritu Santo. Por lo tanto, creer en Dios y ser una buena persona o un devoto cristiano no te hace cristiano. Tú puedes decir, pero hermano Miguel, yo creo, yo soy una buena persona, soy devoto. Pero tú puedes decir, yo voy a la iglesia, yo sirvo, yo coopero, estoy dispuesto a ayudar, me dispongo al servicio de mis hermanos, del pastor, de mis líderes. Sin embargo, eso tampoco te faculta para ser un hijo de Dios. Porque usted recordará la historia de Samuel, en Primera de Samuel. Samuel estaba dedicado al templo. Samuel estaba dedicado a las cosas sagradas, estaba apartado. Sin embargo, cuando Jehová lo llamó, Samuel lo conoció, no lo conoció. Se nos dice que este hombre no conocía a Jehová en ese entonces. Por lo tanto, ser una persona que está dispuesta a servir en la iglesia tampoco te hace un cristiano. Tú puedes decir que te congregas, que asistes habitualmente a la iglesia, que escuchas al pastor, a los hermanos cuando predican, que vienes para que te enseñen doctrina. Sin embargo, eso tampoco te hace un hijo de Dios. Porque Judas estuvo 3 años junto al mejor maestro de todos y dijo que le seguía, sin embargo su corazón nunca le siguió y sin embargo nunca fue un verdadero discípulo de Cristo. La pregunta que debes responder es hoy día, ¿te estás autoengañando? Porque creer no basta, ser buena persona no basta, ser religioso exteriormente no basta, creer en la existencia del Dios superior tampoco basta, ser buena persona no basta, ser piadoso no basta. Entonces, ¿qué es lo que te hace hijo de Dios? ¿Estás seguro que eres un verdadero cristiano? Esa es la pregunta que debes responder. Para los hermanos más antiguos, hoy día yo no estoy preguntando, la palabra de Dios no está preguntando si tú has sido testigo ocular de las grandezas del poder de Dios. Yo no estoy preguntando si tú has sido evidente en tu vida o en la vida de los demás que has visto el poder de Dios. Porque mi querido amigo, los israelitas vieron el mismo poder de Dios en sus propias vidas. Vieron cómo se abrió el mar rojo, vieron cómo cayó maná del cielo, vieron cómo salió agua de la peña, vieron cómo una columna de día y de noche lo acompañaba. Sin embargo, una generación completa se quedó fuera de la tierra prometida producto de su incredulidad. Ser testigo del poder de Dios no te hace hijo de Dios. Para los hermanos más jóvenes, tener una descripción en tu Instagram de tu versículo favorito y subir historias diarias alusivas a Dios tampoco te hace un hijo de Dios. Motivarte cuando no tienes ganas en vez de orar y leer la Biblia viendo a predicadores de TikTok tampoco te hace un hijo de Dios.
La pregunta que debe responder hoy día es si eres un verdadero cristiano, es si eres un verdadero hijo de Dios, es si le puedes llamar a Dios Padre. Esa es la pregunta de hoy día. Porque o si no, estarás cayendo en este tipo de personas que vemos en Mateo capítulo 7, que con su boca confiesan a Jesús como Señor, sin embargo su corazón estaba lejos de Él. Esta es la tragedia de la iglesia del siglo XXI. Es más, me atrevo a decir, de toda la iglesia, de toda la historia. De que muchos se creen, de que muchos se autoconvencen, de que muchos hacen un trabajo deshonesto consigo mismo, pensando que son cristianos, autoconvenciéndose de que son verdaderos hijos de Dios, pero sin embargo no son hijos de Dios. Hoy día tenemos iglesias que creen ser iglesias, pero sin embargo no lo son. Hoy día tenemos hombres que profesan con sus labios hablar en nombre de Cristo, sin embargo alimentados por un ego personal, por la avaricia, la inmoralidad y la codicia, engáñanse a sí mismos y engañan a los que los escuchan. Mi pregunta es la siguiente: ¿eres parte de esta tragedia? ¿Eres parte de esta terrible tragedia? ¿Te estás autoengañando? Es por eso que necesitamos examinarnos. Necesitamos hacernos un análisis profundo, exhaustivo de mi vida. Esto es lo que nos recomienda el apóstol Pablo. En 2 Corintios, vaya conmigo, capítulo 13. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. El apóstol Pablo nos recomienda lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos, pruébense, háganse un análisis a ustedes mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El apóstol Pablo nos recomienda hacernos un autoanálisis, un reconocimiento de mi vida. Si verdaderamente Cristo está en mí, me tengo que hacer una prueba a mí mismo. Entonces hagamos esta prueba. Hagamos esta prueba de calidad en nuestra vida para ver si soy un verdadero cristiano. Porque, hermano, el trigo y la cizaña crecen juntos, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y al principio no se ve diferencia, pero llegará un día en que sí se notará la diferencia. Y llegará un día en que nosotros tendremos que rendir cuenta ante el tribunal de Dios. Y ahí no quiero que nosotros nos engañemos y que nos descubran en nuestra farsa. Tenemos que ser honestos ante Dios. Porque, hermano, puede que cuando llegue ese día en que tengas que rendir cuentas ante el Señor, en vez de esperar las palabras triunfales de entra en el gozo de tu Señor, de en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré, que todos esperamos esas palabras, en vez de eso te topes con la terrible noticia que te has engañado toda tu vida y te topes con la terrible palabra nunca antes dicha: no te conozco, apártate de mí, eres un hacedor de maldad. Nadie quiere toparse con esas palabras. Pero entonces tenemos que hacernos el análisis correspondiente. Es por eso que quisiera ver brevemente el tipo de persona que aparece en este capítulo de Mateo capítulo 7. Estas personas le dicen a Jesucristo: Señor, Señor, con insistencia, 2 veces. La Escritura, cuando nombra 2 veces algo, es porque está haciendo insistencia. Estas personas eran insistentes en reconocer la autoridad y la divinidad del Señor con su boca. Sin embargo, su corazón estaba lejos de Él. Su corazón no estaba alineado a Él. Con su boca profesaban un cristianismo, sin embargo su vida, sin embargo su corazón no eran de verdaderas personas cristianas. Tú tienes que hacerte la pregunta: ¿confiesas al Señor solamente con tu boca o lo haces también con tu vida? ¿Confiesas al Señor como tu Salvador solamente con tu boca o también tu vida te respalda? Esto es lo que describió Isaías en Isaías capítulo 29, versículo 13. Porque este pueblo
se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto es lo que acusaba una y otra vez Dios al pueblo de Israel y lo sigue acusando hoy día a la iglesia. ¿Me estás sirviendo con tu corazón o me estás sirviendo con tu boca, con tu apariencia, con tu exterioridad? La pregunta que debes hacerte es que si estás tú entre estas personas que aparecen en el capítulo 7. ¿Estás tú entre ellos? ¿Estás tú entre estas personas que confiesan a Cristo con la voz, pero su corazón no lo confiesan? Cristo dice que no los conoce. Qué terrible, hermano. Qué terrible que tú esperes cuando el ser más amable, más amoroso, más tierno, más paciente de todo el universo, de toda la humanidad, te mire y te diga, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Cuando Cristo dice que no los conoce, por supuesto que los conocía. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Él sabe lo que pasó ayer, lo que va a pasar hoy día y lo que pasará mañana. Él sabe los escenarios posibles y los escenarios reales. Por lo tanto, cuando la palabra aquí dice conocer, como nosotros sabemos, se está refiriendo a una relación íntima. Cuando Dios le dice a estos hombres, no los conozco, en otras palabras le estás diciendo, no te conozco, nunca tuvimos una relación íntima. Me dices Padre, sin embargo nunca me amaste. Me dices Señor, sin embargo nunca me obedeciste. No te conozco, apártate de mí, nunca tuvimos una relación íntima. Eres un hipócrita. Eso nos dice Jesucristo. La pregunta que debes hacerte es, ¿estás tú entre ellos? ¿Estás tú entre esas personas? ¿Estás tú entre esas personas que confiesan a Cristo hipócritamente, sin embargo su corazón está lejos de Él? ¿Cómo saber si no soy parte de ellos? Hoy día nos vamos a comparar con la Biblia. Existen muchas formas en que nosotros podemos saber si somos hijos de Dios, pero hoy día solamente quiero elaborar una simple. Identificar ciertas características de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios y compararnos nosotros con la Biblia. Por lo tanto, hoy día la relación eres tú y Dios y la Escritura, nadie más. Eres tú y tu mente, eres tú y tu corazón. Por lo tanto, desecha todo tipo de hipocresía, desecha todo tipo de deshonestidad. Hoy día eres tú y el Señor haciendo la prueba de calidad en tu vida. ¿Eres un verdadero cristiano? La primera prueba, un amor real por Cristo. Un amor real por Cristo. San Juan, capítulo 14, versículo 15, nos dice lo siguiente. San Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Primer característica del verdadero cristiano. El cristiano verdadero, el verdadero Hijo de Dios, ama a su Señor Jesucristo. Lo ama. Ama a Cristo con toda su fe, con todas sus fuerzas, con todo su ser. Entiende que sin Cristo no es nada. El verdadero cristiano entiende eso y ama a su Salvador. Para el cristiano no existe razón de existencia fuera de Cristo. Para el verdadero cristiano no existe razón de vivir fuera de Cristo. La pregunta es, ¿existe razón de existencia para ti aparte de Cristo? ¿Vives por algo aparte de Cristo? ¿Hay algo más importante que Cristo en tu vida? Si es así, entonces debes examinarte, porque el cristiano verdadero entiende que Jesús es la vid y Él es el pámpano, y fuera de Él nada puede hacer. Él ama a su Salvador, Él ama al crucificado y al resucitado. Su vida depende únicamente de Cristo. La pregunta es, ¿amas de esta forma a Cristo? ¿Amas de esta forma a Cristo? Tu vida, el latir de tu corazón, tu despertar, tu anochecer, ¿está solamente el núcleo Cristo? ¿O tu vida está girando alrededor de otras cosas? ¿O tu vida ama otro tipo de cosas? Esa es la pregunta que debes hacerte. En el Salmo 73, versículo 25 dice lo siguiente. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra.
Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El verdadero Hijo de Dios anhela, ama, necesita, quiere estar con Cristo. Él es su única porción suficiente. El verdadero cristiano puede mirar toda la terrenalidad de este mundo, sin embargo no encuentra anhelo en esas cosas. Él ama a Cristo porque Él lo ha salvado y Él lo ha perdonado. La pregunta que debes hacerte: ¿amas de esta forma a Cristo? ¿Tu porción es Jehová? Si ante tus ojos hoy día decayeran todas tus fuerzas, tu vitalidad, tu salud, tu trabajo, tu familia, todas tus posesiones terrenales, ¿podrías decir hoy día, el domingo 17 de noviembre, mi porción es Jehová? ¿Lo podrías decir con honestidad de corazón y no con los labios? ¿Tu porción es Jehová? Responde esa pregunta. Si tu porción no es Jehová, entonces tienes que prender una luz roja en tu vida. Tienes que prenderla. Tienes que prenderla. Porque probablemente no seas hijo de Dios y probablemente te estés autoengañando. Para el cristiano, la porción suficiente es Jehová. El cristiano verdadero, su corazón late por el crucificado y el resucitado. Él es el centro de su vida. El cristiano, hermano, el corazón del cristiano, escuche, el corazón del verdadero cristiano, el corazón del verdadero Hijo de Dios, gime, sí, gime, grita, Abba, Padre. El corazón del verdadero cristiano, de aquel que ha entregado su vida a Cristo, de aquel que ama con completa honestidad a Dios, su corazón clama: Abba, Padre, 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 te necesito, te anhelo, eres suficiente para mí. La pregunta que debes hacerte hoy día: ¿tu corazón clama por Cristo? ¿Tu corazón ama al Señor? ¿Tu porción suficiente es el crucificado y el resucitado? Si no es así, debes prender tu luz roja. Si no es así, tienes que examinarte. Si no es así, tienes que hacerte un autoanálisis. ¿Eres un verdadero cristiano? ¿Amas a Cristo de esta forma? ¿Tu porción es Jehová solamente? Si tu porción no es Jehová, entonces tienes que tener cuidado. Mire lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente: y por cuanto sois hijos, o si es que son hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Si en tu corazón está Cristo, si en tu corazón está habitando el Espíritu de Dios, el Espíritu todopoderoso del Dios, entonces tu corazón debe clamar: Abba, Padre. Te necesito, te anhelo, eres mi porción suficiente, te amo con todas mis fuerzas, con toda mi energía, con toda mi mente, con toda mi vida, rindo mi vida ante tus pies, eres lo único que tengo, nada se compara a ti, te amo con todo mi corazón. La pregunta que debes hacerte hoy día: ¿amas de esa forma a Cristo? ¿Amas de esa forma al Señor? ¿Amas de esa forma a Jesús? Debes examinarte. Hermano, la primera característica que estamos viendo ahora es un amor real por Cristo. Entiendan, un amor real, sincero, no hipócrita, un amor real, pero imperfecto. Un amor real, un amor sincero, un amor honesto, pero imperfecto. ¿Usted recuerda la historia de estos discípulos que iban camino a Emaús? Eso se encuentra en Lucas, si quiere lo tiene ahí, Lucas capítulo 24, perdón. Lucas 24, téngalo ahí, no lo vamos a leer completo. Se nos dice la historia que Jesús había muerto y ahora estaba resucitado. Él ya estaba en su cuerpo glorificado, Él ya era distinto. Y usted sabe, los discípulos corrieron, los hombres le empezaron a negar, el único escenario era un desconcierto, no había norte en la brújula, todos estaban desorientados, y resulta que estos dos discípulos eran parte de esta desorientación. Iban camino a una aldea que se llamaba Emaús, y resulta que cuando iban de camino, estos dos discípulos se les aparece Cristo, resucitado, ya en vida, pero ellos no lo reconocen, porque sus ojos están velados. Y dice que hablaron con Él, se quedaron con Él, cenaron con Él, pero ellos no se daban cuenta que era Jesús.
Sin embargo, pasa lo siguiente, mire, presta atención en el capítulo 24, versículo 30. Lucas capítulo 24, versículo 30. Dice lo siguiente. Y aconteció que estando sentado con ellos, sentado Cristo a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio a los 2 discípulos que iban camino de Emaús. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? Hermano, el corazón del verdadero cristiano arde por Cristo. Arde por Cristo. A pesar de la imperfección de tu amor, cuando nombran solamente su nombre, cuando escuchas una canción, cuando escuches una prédica, el corazón del cristiano arde por Cristo. La pregunta que debes hacerte, ¿tu corazón arde por Cristo? Si tu corazón no arde por Cristo, imperfectamente, pero arde por Cristo, entonces debes hacerte un análisis. Este es un amor real, sincero, honesto, pero imperfecto. Jeremías lo sabe. Jeremías lo sabe. Me sedujiste, Señor. Me enamoraste, te amo con todo mi corazón. Ahora me mandas a hacer esta misión. Sin embargo, lo único que tengo de recompensa es odio, es burla, es oprobio. No hablaré más en tu nombre. Qué imperfección, ¿no? Qué imperfección del amor del profeta. No hablaré más en tu nombre, no me acordaré más de ti. Sin embargo, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de soportarlo, traté de detenerlo, pero no pude. Hermano, este es un amor imperfecto, pero apasionado y real. La pregunta que debes hacerte, ¿amas a Dios con pasión en tu imperfección? Si no amas a Dios de esa forma, hermano, prende tu luz roja. Prende tu luz roja. Otro ejemplo de un amor imperfecto pero real. ¿Usted se acuerda? El apóstol Pedro. ¿Qué decir del apóstol Pedro? Qué impulsivo. Hasta a veces uno lo encuentra hasta grotesco a veces, ¿no? Impulsivo, hasta poco educado. Tan irreverente a veces. Pero este hombre en su imperfección amaba a Cristo. Ahí en San Juan capítulo 19, no lo busque, usted se sabe la historia. Se nos dice que Cristo había muerto, ahora estaba resucitado. ¿Y qué hicieron los discípulos? Volvieron a hacer lo de antes. Fueron a pescar, Juan y Pedro fueron a pescar. Estaban los dos en la barca, Pedro con Juan pescando, y Juan, el discípulo amado, siempre un paso más adelante, ¿cierto? Siempre teniendo un poco más de sensibilidad que Pedro. Él se da cuenta, aparece Cristo en la orilla. Y Cristo les dice que echen la red y pescaron muchos peces. Juan se da cuenta, correlaciona los hechos y dice, es el Señor. Él dice, es el Señor. Y Pedro, ¿qué hace? ¿Es el Señor? No, él se tira al agua. Él se tira al agua y nada, llega a la orilla y él lo había negado la noche anterior. Él lo había negado la noche anterior frente a todos. No lo conozco a ese hombre. Pero sin embargo ahora este hombre que lo niega se lanza al agua por él. Llega a la orilla Pedro y él no se atreve a hablar, ¿cierto? Y Jesús lo esperaba con un hacha, tenía un desayuno, tenía el pescado, el pan, y nadie se atreve a hablar, es un silencio absoluto la escena, y Cristo interrumpe el silencio y hace la pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro lo había negado ayer en la noche. Y Pedro responde, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Pedro responde, tú sabes que te amo. Tercera vez, Pedro, ayer me negaste, yo sé que ayer me negaste. Pedro, ¿me amas? Dime, ¿me amas como yo te amo? ¿Me amas como yo te puedo amar? ¿Me amas para entregar tu vida a causa de mí? Esa es la pregunta que está haciendo Jesús. Pedro responde, Señor,
Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo no te puedo amar como tú me amas. Tú sabes que mis fuerzas no dan para amarte como tú me amas. Sin embargo, mi Señor, yo te amo dentro de mi imperfección. Sin embargo, Jesús, yo te amo dentro de mi bajeza. Es un amor real, es un amor sincero, es un amor bajo, pero es un amor real. La pregunta que debes hacerte, ¿amas de esta forma a Cristo? Pero otra cosa, ¿amas de esta forma al Cristo de la Biblia? Esa es una pregunta importante. Porque hoy día nosotros tendemos, producto de nuestras bajezas pecaminosas, a imaginarnos a Dios de una forma que a nosotros nos convenga. A acomodarnos según a mis caprichos, según a mis propios pecados, a moldearlo. La pregunta que debes hacerte específicamente es, ¿amas a Cristo? ¿Amas al Cristo que aparece en la Escritura? Si no amas al Cristo que aparece en la Escritura, entonces debes prender la luz roja. Es un amor imperfecto, pero real. Y esto nos lleva a la segunda característica, obedecer sus mandamientos. San Juan capítulo 14, si me aman, amen mis mandamientos, obedézcanlo. Cristo le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Y Pedro posteriormente lleva esa tarea con completa cabalidad. Lo hace. Él entrega su vida por causa de Cristo y entrega su vida por causa de la iglesia. Se nos dice, según la historia de la iglesia, que Él murió crucificado al revés porque no se tuvo por digno de morir en la misma posición del Maestro. Él cumplió su tarea. Entonces, Pedro ama, Pedro cumple. Jeremías ama, Jeremías cumple. Esa es la relación. Tú amas, tú cumples. Tú amas, tú obedeces. Tú amas, guardas los mandamientos. Entonces esto nos lleva a la conclusión obvia de que el amor a Dios no es una mera declaración romántica, temporal de amor, sino que el amor real hacia Dios se demuestra con una vida en obediencia hacia Él. Porque de nada sirve, hermano, que en un culto dominical por la mañana o en un culto en la tarde por la noche cantemos, te amo Dios, pero si mi vida demuestra lo contrario, soy un hipócrita. Soy un hipócrita. Soy un hipócrita. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si me amas, guarda mis mandamientos. Demuestra tu amor de esa forma. Demuestra tu amor de esa forma. Evidencia tu amor con tu vida. Si tú no amas a Dios, entonces no vas a amar sus mandamientos y por lo tanto no lo vas a obedecer. La segunda característica del verdadero cristiano es que él obedece los mandamientos de Cristo. Su corazón que ama a Dios se alinea con sus conductas, se alinea, son una sola línea recta, a lo contrario de lo que encontramos en Mateo capítulo 7, que estos hombres decían, Señor, Señor, sin embargo su corazón estaba lejos de Él. Hermano, el verdadero cristiano demuestra que ama a Dios con su corazón a través de sus obras. Mire, vaya conmigo a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice lo siguiente. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Hermano, el verdadero cristiano muestra su verdadera fe, muestra su verdadero amor hacia Dios a través de sus obras de obediencia a Dios mismo. Aquí el apóstol Santiago nos está diciendo que fe más obras igual salvación, porque eso contradeciría el principio general de que nosotros somos salvos por gracia mediante la fe, ¿cierto? Entonces aquí lo que está diciendo el apóstol Santiago es que una verdadera fe, un verdadero amor, un corazón que está entregado a Cristo por completo, demuestra esa entrega, demuestra ese amor a través de sus formas de conducta, a través de obedecer los mandamientos. Si tú dices que amas a Dios pero no obedeces sus mandamientos, hay un problema.
No hay una contradicción aquí. O la palabra se equivoca o tú eres un mentiroso. Y mi amigo, la palabra no se equivoca. Eres un mentiroso. Debemos examinarnos. Hermano, el verdadero cristiano muestra su amor por Cristo a través de sus obras. Y sus obras se alinean en obediencia hacia Él. Repasemos brevemente algunos mandamientos de Dios para que nosotros podamos hacer la comparación con nuestra vida. En relación al decálogo de los mandamientos, de los 10 mandamientos, ¿tienes dioses ajenos? En otras palabras, ¿tienes alguna prioridad por sobre Dios? Si tienes alguna prioridad por sobre Dios, entonces estás teniendo dioses ajenos y no estás cumpliendo sus mandamientos. ¿Honras a tu padre y a tu madre si los tienes vivos? ¿Robas? ¿Eres codicioso? ¿Amas a Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? En relación al Sermón del Monte, nosotros lo tenemos más familiarizado. Eres un pobre en espíritu, eres manso, eres misericordioso, eres pacificador, eres sal y luz en medio de la sociedad, perdonas a tus enemigos sin querer vengarte y sin querer tener represalias. En cuanto a tus palabras, eres un hombre de palabras, eres un hombre que cumple sus juramentos. En relación a ciertas disciplinas espirituales que Dios nos deja, ¿estás leyendo tu Biblia? El Señor nos dice que debemos leer la Escritura. En relación a la oración, ¿estás leyendo, estás orando? Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17 nos dice orar sin cesar. En relación a congregarte, ¿te estás congregando? ¿Te congregas habitualmente? ¿O estás faltando porque quieres? Debemos analizarnos, debemos probarnos. No es que si yo cumplo estas cosas voy a salvarme, es que un corazón ya salvado, ya regenerado, un corazón que ya ama a Cristo, hace estas cosas por amor y obediencia a su Señor. La fórmula no es al revés. La fórmula es que yo hago eso producto de que amo, no que hago esto para amar. Yo lo hago porque amo. Si usted dice que ama a su esposa, si usted dice que ama a su esposo, sin embargo es irreverente, lo golpea o la golpea, etcétera, etcétera, ¿usted está amando? Usted no está amando, usted es un hipócrita. Es lo mismo para con Dios. Usted dice que ama a Dios, muéstrelo con su vida. Mostrémoslo con nuestra vida, si bien imperfectamente, sí, lo sabemos, pero es una obediencia real hacia Él. Yo quiero obedecerle porque le amo, yo quiero obedecerle porque Él me rescató, yo quiero obedecerle porque quiero estar más cerca de Él simplemente. ¿Estás obedeciendo sus mandamientos? Si no es así, entonces tienes que prender tu luz roja. Tercera característica, un amor hacia los hermanos en la fe. Vaya conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 16, dice lo siguiente. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En otras palabras, sabemos que somos hijos de Dios, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en esto hemos conocido a Cristo, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Una de las marcas más irrefutables, una de las marcas más evidentes, una de las marcas que nadie te puede cuestionar de que tú eres un verdadero cristiano, es que tú amas a tus hermanos. Aquí Juan no está hablando del prójimo a nivel general, de un desconocido, de alguien ateo, de alguien que no conoce a Cristo, etc. Aquí Juan está hablando exclusivamente de aquellos que comparten tu fe. ¿Estás amando a tus hermanos en la fe? Si tú no estás amando a tus hermanos en la fe, significa que tampoco amas a Dios, y si no amas a Dios, significa que tampoco eres un hijo de Él. ¿Es así la cronología de la Biblia? Hermano, lo natural del hombre es el individualismo y el egocentrismo. Siempre ha sido así. Pero cuando una persona tiene un encuentro, ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo, esas naturalidades cambian y pasa de un egocentrismo y de un individualismo a un amor consciente, activo y fraternal para con sus hermanos.
La pregunta es, ¿amas de esa forma a tus hermanos? ¿Amas de esa forma a tu prójimo? No importa cuánto digas que amas a Cristo. No importa cuánto digas con tu boca que amas al Señor. No importa cuánto te deshagas en palabras bonitas los días domingos cuando hay culto. Si tú no amas a tu hermano, no eres un hijo de Dios y eres un mentiroso. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Vaya conmigo a 1 de Juan ahí de vuelta a su página, en capítulo 4, versículo 20. 20 y 21. Si alguno osa decir lo siguiente, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si tú no amas a tu hermano, no eres un verdadero cristiano. Si tú no amas a tu hermano, no eres un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo es posible, hermano, que tú digas que amas a Cristo cuando no amas a tu hermano? Es ilógico. Si Cristo puso su vida por los hermanos, si Cristo puso su vida por aquel que está al lado tuyo, y tú lo primero que haces es hablar mal del hermano cuando sales del culto por la mañana. Eso es imposible. No eres cristiano, no eres un hijo de Dios, tu amor es falso, eres un hipócrita. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Quisiera ocupar un argumento lógico que ocupa Cristo cuando se está refiriendo a la blasfemia del Espíritu Santo. Acompáñeme ahí a Mateo 12. Mateo capítulo 12, versículo 22. Si bien no quiero hacer mención acerca del fondo del asunto, quiero que podamos ver el argumento lógico que ocupa Cristo para poder decir que Él no estaba echando demonios por Satanás. Dice lo siguiente: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera de los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. En otras palabras, por Satanás. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? No sé si se da cuenta del argumento lógico que está ocupando aquí Cristo, más allá del fondo de lo que Él está haciendo pensar a los fariseos. Él le dice a los fariseos, oye, es una cosa de pensar, es una cosa de tener claridad de mente. Yo no puedo echar fuera a un demonio si es que yo soy el mismo demonio. Estoy luchando contra mí mismo. Yo soy Cristo. Imagínense que usted va a una guerra y lo primero que hace es que todo el batallón va con las pistolas y lo primero que usted hace es darse vuelta y dispararle a todo su ejército. Usted no es del ejército. Déjeme ponerle un ejemplo más claro. Usted conoce el deporte a remo, ¿no? Ese de las competencias de los olímpicos. Imagínense que estamos en una competencia y hay 6 jugadores, uno sentado a la izquierda, otro sentado a la derecha, 3 y 3. Empieza la competencia, empieza el juego y todos los jugadores empiezan a remar a su máxima velocidad, con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, tienen su vista puesta en la meta, quieren ganar, quieren llegar, quieren ser los primeros, empiezan con tanta fuerza, empiezan a avanzar, pero en el camino se empiezan a dar cuenta que van más lento, pero sin embargo van con toda su fuerza. Claro, se dan cuenta al ver que uno de los jugadores, que uno de los 6 no está remando. Y tampoco no está remando, sino que está remando a contracorriente. No tan solo está remando a contracorriente, sino que le está pegando patadas a los otros jugadores para que tampoco remen. La pregunta, ¿ese hombre era parte del equipo? ¿Quería llegar a la meta? No quería llegar a la meta. No era parte del equipo, no quería competir. Traslademos ese mismo argumento lógico a la característica que estamos viendo de un amor hacia los hermanos. Si tú dices que amas a tus hermanos, si tú dices que amas a la iglesia, si tú dices que amas a Cristo, pero lo primero que haces es odiar a tu hermano, si lo primero que haces es hablar de tus hermanos, si lo primero que haces es murmurar de tus hermanos, si lo primero que haces es levantar falso testimonio de tus hermanos, eres un mentiroso y no eres parte del equipo, no eres parte de la iglesia, no eres un hijo de Dios.
Es el argumento lógico, ¿o no? Si hay personas en la iglesia, escúcheme bien, si hay personas en la iglesia que se dedican a disentir, a dividir a los hermanos, a crear enojo, a crear rencor, y si tienen envidia, rencor, codicia con los hermanos que están sentados al lado suyo, esos no son hermanos. Esos no son hermanos. Esos no son hermanos, ¿qué quiere que le diga? Tienes que reflexionar. Si tú lo primero que haces después de irte del culto dominical y llegar a tu casa es desmoronar al hermano que se sentó al lado tuyo, tú no amas a tu hermano y tú no amas a Cristo. Y si tú no amas a Cristo, no eres un hijo de Él. Y mi hermano, la condenación te espera. Es necesario que entregues tu corazón a Cristo. Examinémonos. ¿Cómo puedes decir que amas a Cristo cuando odias a tu hermano? Da exactamente lo mismo cuánto cantes que te amo Dios y todas las declaraciones de amor superflua y romántica y temporal. Si tú odias a tu hermano, si tú lo único que te dedicas es a disentir en la iglesia, no eres un verdadero cristiano. No lo eres. No estás en el mismo sentir. No estás en la misma visión de Cristo. No amas a la esposa de Cristo. Es más, déjame ponerle un poco más grave. Si tú hablas de un verdadero cristiano, estás hablando de la esposa de Cristo. Si tú hablas mal de un verdadero cristiano, estás hablando de la esposa de Cristo. Y mi amigo, con la esposa de Cristo nadie se mete. Nadie se mete. Él dio su vida por esas personas. Él dio su vida por esa iglesia. Y piensas que tú vas a tener chipe libre para poder hablar y murmurar detrás de tus hermanos. Debes amar a tus hermanos. Si tú no amas a tus hermanos, eres un mentiroso. No amas a Cristo, no eres un hijo de Dios. Debemos examinarnos. Si tú hablas mal de tus hermanos, si tú no amas a tus hermanos, déjame ponerlo un poco más extremo. Si tú no eres capaz de dar la vida por el hermano que está al lado tuyo, sabemos que vamos a tener imperfecciones, ciertas pocas afinidades. Sabemos que algunos se llevan mejor con otros porque tienen el mismo rango etario, porque comparten una misma carrera, qué sé yo, son afinidades obvias. Pero no hay rencor, no hay odio dentro de su corazón. Si tú tienes odio dentro de tu corazón, hazte la pregunta: ¿soy un verdadero cristiano? Si no lo amas, probablemente te estés autoengañando y seas parte de la tragedia. Cuarta característica. Primera, amas a Cristo con tu corazón, eres un amor real, imperfecto pero real. Segunda, obedeces sus mandamientos. Tercero, amas a tus hermanos. Cuarto, una santificación progresiva. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermano, esto lo dijo un escritor, Arthur Pink. Dijo: las personas que menos leen la Biblia son las personas que siempre dicen que Dios es amor. Y gracias a Dios que Dios es amor, es una verdad. Pero Dios es mucho más que amor. Y aquí nos dice claramente Juan que Dios es luz. En otras palabras, está diciendo que Dios es santo, que Dios es puro en esencia, que Dios no admite pecado, que Dios no puede tener cerca a algo pecaminoso. Él es santo, Él es 3 veces santo, Él es puro en esencia, no hay ninguna tiniebla en Él. Por lo tanto, si usted dice que tiene comunión con Cristo, si usted dice que ama a Dios, si usted dice que ha entregado su vida a Cristo, sin embargo su caminar continuo como cristiano ha sido continuamente el pecado, aquí hay un mentiroso nuevamente. ¿Es Dios o es usted? Y yo le creo a Dios. Debes reaccionar. ¿Cómo estás llevando tu vida? Si somos hijos de Dios verdaderamente, entonces nuestro estilo de vida estará caracterizado por una lejanía hacia el pecado y un dolor hacia el pecado. Ya no nos gozamos en pecar, ya no nos da alegría pecar. Es como un puñal en el corazón. Le fallé a mi Señor, pequé incluso contra mis hermanos, hice algo mal, necesito confesarlo. Si lo callo como el salmista, siento que mis huesos se abaten. Necesito confesar mi pecado al Señor. Mire lo que dice ahí mismo, 1 de Juan, pero capítulo 3.
versículos 6 al 10. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y mire cómo cierra Juan muy inteligentemente las dos características, dos que hemos visto. En esto se manifiestan, en esto se conocen, en esto se dan a entender los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, es decir, todo aquel que no se aparta del pecado y que no ama a su hermano, no es de Dios. Es simple. Pero aquí tenemos que hacer un análisis un poco más minucioso, porque si nosotros leemos la primera frase, dice lo siguiente: todo aquel que permanece en él no peca. Chuta, nadie permanece en él, si todos pecamos. Si nuestro mismo Señor Jesucristo, en la oración modelo de Mateo capítulo 6, dijo, perdónanos nuestras deudas, ¿cierto? Perdona nuestras ofensas. Entonces aquí, ¿se está contradiciendo? No. Incluso se contradeciría Juan mismo, producto de que unos versículos de su carta dice que fiel y justo es Dios para perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿qué está tratando de decir aquí el Señor Jesucristo a través de Juan? Está tratando de decir lo siguiente: el verbo original es como un presente continuo. Entonces, por lo tanto, en la primera frase nosotros podríamos leerla de la siguiente forma: todo aquel que permanece en él no peca continuamente, no persiste en pecar, no lleva una vida de continuo pecado. Eso es lo que está tratando de decir Juan. Entonces, hermano, ¿un cristiano puede caer en pecado? Sí. ¿Un cristiano puede vivir toda su vida en pecado? No. Esa es la distinción, esa es la diferencia. Ahora, el cristiano verdadero cuando peca le duele, le entristece, su corazón se aflige. Es como una ofensa: Señor, si tú me has dado tanto y yo te doy tan poco, perdóname, Señor, me duele el corazón fallarte. Si cuando tú pecas no te duele el corazón cuando le fallas al que ha entregado tu vida por ti, entonces debes poner ojo, debes poner atención. Y no estoy hablando solamente de hurtar, de matar, de narcotraficar, de cualquier otra cosa. ¿Estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Estás respetando a tu esposo? ¿Estás amando a tus hermanos? Tenemos que practicar la luz. A veces los pecados son muy arriba, pero ¿y qué hay de tu ego? ¿Qué hay de tu orgullo? ¿Qué hay de tu falta de sinceridad? ¿Qué hay de tu rencor? ¿Qué hay de todo ese tipo de cosas que haces que están escondidas y solamente tú lo sabes? Examínate, ¿estás caminando en tinieblas o estás caminando en luz? Si estás caminando en tinieblas, entonces la luz no está en ti, y si la luz no está en ti, no eres un cristiano. Pero hermano, de que podemos pecar, sí, pero no podemos vivir continuamente, esto lo sabemos mucho. Y podemos caer muy feo, hermano, muy feo. Consideremos la historia del rey David. Qué manera de caer, hermano. Qué manera de caer. Consideremos la parábola del hijo pródigo. Qué manera de caer. Qué manera de caer. Pero sin embargo, no podían persistir, no podían vivir continuamente en ese pecado. Tenían que volver a la casa del Padre y decir: Señor, no soy digno de que me perdones, no soy digno de hacerme tu hijo, hazme uno de tus jornaleros, pero si Dios ve esa actitud en ti, Él te va a perdonar. La vida del cristiano está marcada por un arrepentimiento y confesión continua y una lejanía hacia el pecado. ¿Estás tú dentro de estas características? Si no te duele el pecado, hermano, entonces tienes que preocuparte. Porque hay algunos cristianos que se excusan: es que Dios me perdona, es que soy débil. Pero lo hacen con gusto. Y se hacen eco de las palabras del apóstol Pablo: soy débil, mi carne hace lo que quiere, etcétera. El bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, eso termino haciendo. Pero hermano, la conclusión a la que llega el apóstol Pablo es decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? La conclusión a la que llega el apóstol Pablo no es decir: gracias, puedo pecar. Esa es la distinción. Esa es la distinción entre un verdadero y un falso cristiano.
Hermano, Filipenses capítulo 1, versículo 6, nosotros sabemos este texto, dice lo siguiente: no hago el bien estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿A qué se refiere esto? Que Dios está trabajando continuamente en la vida de sus hijos. Él es el alfarero. Él es el alfarero, nosotros estamos en sus manos y por lo tanto Él trabaja en nuestra vida para que nosotros podamos parecernos cada día más a su Hijo Jesucristo. Tracemos un gráfico hoy día, traza un gráfico en tu mente y pone la fecha en donde tú consideras que conociste a Cristo. Pone la fecha en donde tú consideras que entregaste tu vida a Él. Pone la fecha en donde tú consideras que te salvaste, que Dios te salvó, perdón. Y ahora pone domingo 17 de noviembre del año 2024. Analiza toda tu vida, analízala. Punto A, punto B, todo este rango de tiempo. En ese gráfico que tú haces de tu vida debiese haber una tendencia clara, una tendencia muy clara al parecerte más a Cristo, a mejorar en tu capacidad de santidad, a alejarte del pecado. A pesar de tus caídas, obviamente, existe una tendencia clara hacia acercarte a Dios. Si en tu vida no hay una tendencia clara, hermano, tienes que preocuparte. Déjame hacerte unas preguntas para que reflexiones. Desde que conociste a Cristo y tu oración al principio eran al 3 y al 4 y con suerte sabías decir en el nombre de Jesús, hoy día han pasado años, ¿tu nivel de oración ha mejorado? Son preguntas prácticas. ¿Tu nivel de oración ha mejorado? No estoy diciendo que verborrea gigante, 5 horas metido en la pieza. Tu honestidad en la oración. Tu honestidad. Hemos aprendido eso, tu honestidad, tu sinceridad. ¿Está siendo la adecuada? Si bien lo aprendiste como un deber, si bien lo aprendiste porque te lo enseñaron, ahora lo haces con naturalidad, lo haces porque quieres conversar con tu Padre, lo haces porque te quieres conectar con Él, lo haces porque necesitas acercarte a Él. ¿Hay un progreso en tu vida? En relación a tus lecturas bíblicas, en relación a tu conocimiento de Dios. Cuando llegaste a Cristo probablemente no lo conocías mucho, habían ciertas cosas dudosas, hoy día ya lo conoces más en profundidad. Hoy día ya lo conoces más a fondo. Hoy día le puedes hablar a una persona de Él. Hoy día puedes dar testimonio de lo que Él ha hecho en tu vida y puedes decir lo grande que ha sido Él. Hoy día puedes compartir el Evangelio tal y como es, como con otra persona. ¿Cuántos años llevas en la iglesia? El pecado que antes te dominaba, el pecado que antes hacía lo que quería contigo, que te zamorreaba, te levantaba, te bajaba, lo volvías a tomar, lo dejabas, lo volvías a tomar, hoy día ya es algo pasado en tu vida y lo tienes completamente mortificado. ¿Hay una tendencia clara en tu vida de progresión en santidad? Si no es así, entonces, amigo, lo probable es que tú nunca hayas estado en las manos del alfarero. No sé si te das cuenta de lo grave que es esto. Si en tu vida no hay una progresión continua al parecerte a Cristo, entonces significa que el glorioso alfarero nunca ha estado trabajando en tu vida. Tiene que haber una progresión en nuestra vida. Y si no hay esa progresión es porque hay una falta, algo pasa en mi vida. ¿Seré un verdadero cristiano o me estoy autoengañando? Tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Cuál es tu tendencia? ¿Hay una santificación progresiva en tu vida? Si no la hay, entonces debe cuestionarte. Hermano antiguo que llevas años en la iglesia, no sé cuántos años llevan, independientemente de que sea antiguo o nuevo, llevas 5, llevas 10, llevas 20, llevas toda tu vida, llevas 50. ¿Cuánto ha mejorado tu vida cristiana? Si naciste en un hogar cristiano y por lo tanto no tienes completa certidumbre de cuándo fue el día y la fecha en que conociste a Cristo, y si hay una línea de progresión o no la hay, si no la hay, entonces probablemente aunque hayas sido hijo de padres cristianos, nunca seas un verdadero cristiano. Debes hacerte esa pregunta. Debes darte cuenta de si tu vida está yendo en una progresión continua al parecerse más a Cristo. Porque si no te estás pareciendo más a Cristo, el alfarero no está trabajando en tu vida. Y si el alfarero no está trabajando en tu vida, no eres un hijo de Dios y te estás autoengañando. La pregunta que debes hacerte hoy día, hermano, es la siguiente. Si durante estas palabras que hemos hablado,
y has comparado tu vida y no has encontrado que te has hallado en esas características, entonces no eres un cristiano. No eres un verdadero hijo de Dios. Lo dice la palabra. Y no lo digo por aterrorizar, no lo digo por crear miedo. Lo digo, hermano, porque yo quiero que todos los que estamos aquí algún día lleguemos al cielo, nos miremos en las caras, digamos, costó, pero se pudo. ¿Cómo llegamos aquí? Por causa del hombre de allá que tiene las manos traspasadas. Por causa de él llegamos aquí. Pero quiero que lleguemos, hermano. Si tú hoy día te estás autoengañando, escúchame bien, es hora de que despiertes. Es hora de que te des cuenta. No estoy aquí para juzgarte ni decirte que estás condenado, aunque implícitamente también lo estás si no eres un verdadero cristiano, pero necesitas acercarte a Dios lo antes posible. Si el día de hoy murieras, escúchame bien, si el día de hoy murieras y tu alma se presentara ante el trono más grande y sublime que nunca antes hayas conocido, ante el trono más recto, ante el juez más supremo, más santo, más recto que existe en esta tierra, ¿Él te conocería? Pregúntate, ¿Él te conocería? Porque tú lo conocerías. Tú dices que estuviste el domingo 17 de noviembre aquí en la iglesia escuchando a un tipo con lente que decía que las características del cristiano eran las siguientes. Tú dices, sí, Señor, yo hablé de ti, yo te conocí, yo te serví. La pregunta, ¿Él te conocería como tu hijo? ¿Él te conocería como su hijo? Tienes que hacerte esa pregunta. Mi hermano, si tú anhelas estar con Cristo, si tú quieres estar con Él en una eternidad, si tú quieres que Él de verdad enjugue todas tus lágrimas, si Él quiere que de verdad Él extienda tus manos y vea las huellas de su sufrimiento, si tú quieres palpar su costado traspasado, si tú quieres vivir con una eternidad en eterno gozo, en eterna paz, en eterna comunión con las demás personas que estén allá en el cielo, hermano, debes autoexaminarte y debes considerar si eres un verdadero cristiano o no lo eres. Porque si no eres un verdadero cristiano, nunca estarás allá y serás de esas personas que le dirán ante su trono, Señor, Señor, pero si yo iba a la iglesia, pero si yo te servía, pero si yo aprendí de ti, pero si yo oraba, pero si yo ayunaba, pero si yo escuchaba de tu palabra, el Señor te podrá decir, no te conozco, nunca tuvimos una relación íntima, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Sirves a Dios con tu corazón? ¿Lo sirves con tu corazón? ¿Tu corazón arde por el crucificado y resucitado? ¿Quieres estar con tus hermanos? ¿Los amas de verdad? Las conversaciones triviales del mundo con tus demás amigos te parecen tan vanas, tan superficiales. Lo único que quieres escuchar es alguien que te hable de Cristo, de la cruz, de su eternidad, de la salvación. ¿Quieres estar con los hermanos de tu fe? Pero ¿cómo es posible que no quieras estar con tus hermanos de la fe e incluso los odies y hablen mal de ellos? No eres un cristiano. Tu vida ha ido en progresión en santidad, tu vida ha ido en progresión de abandonarte a ti mismo, de tomar tu cruz y seguirle. Si no es así, debes examinarte. Cumples sus mandamientos, oras, lees, adoras a Dios con todo tu ser. Si no es así, probablemente te estés autoengañando. Necesitas despertar en esta mañana. Necesitas darte cuenta del autoengaño que estás teniendo. Probablemente estés siendo parte de la tragedia de la iglesia del siglo XXI, en que muchos se creen cristianos, porque serán muchos los que le dirán en ese día, serán muchos, dice Cristo, muchos los que se pararán, Señor, pero si te serví, te creí en tu nombre, no te conozco, hacedor de maldad, apártate de mí. Qué terribles palabras, hermano, qué terribles palabras. Saber que hay un Dios tan amoroso, tan amable. Él entregó su vida por causa de los perdidos, pero ahora hay perdidos que no han entregado su vida por Él. ¿Eres un verdadero cristiano? Hermano, si no eres un verdadero cristiano, si no estás en estas características, eres un cadáver viviente. No estás vivo, no sé si me entiendes. No estás despierto a las realidades espirituales. No estás despierto a ir en pos de Dios, necesitas vivir, o más específicamente, como Cristo le dijo a Nicodemo, necesitas tener un nuevo nacimiento. Necesitas una regeneración, un cambio profundo en tu naturaleza que te haga responder a la voz de Dios e ir en pos de Él. Necesitas un cambio. No necesitas una reformulación. Tampoco necesitas un parche estético, tampoco necesitas que Dios cambie algunas cosas. Lo que necesitas es que Dios te haga una nueva criatura. Puedes haber estado años en la iglesia, sin embargo, podrías ser perfectamente el mismo. Necesitas que Dios te cambie por completo tu corazón, tu mente y todos tus deseos.
Cuando tú te encuentras con Cristo, hermano, tu vida se da vuelta. Tus prioridades cambian. Ahora ya no te amas a ti mismo, amas a Cristo y amas a los hermanos. Necesitas darte cuenta. Si en esta tarde ya has considerado que no eres un hijo de Dios, yo no pretendo tener el poder para cambiarte porque no lo tengo. No lo tengo. Lo que tienes que hacer es ir en humildad a Cristo. Y tienes que decirle, como alguna vez le dijo un ciego en Jericó: hijo de David, hijo de David, hey, hijo de David, ten misericordia de mí. Es lo único que podemos hacer. Hijo de David, hey, hijo de David, llamo tu atención en esta mañana, hazme una nueva criatura, ten misericordia de mí, soy un hombre muerto. Estás viviendo en un valle de huesos secos y lo que tienes que decirle a Cristo: Señor, pon en este valle de huesos secos el soplo de tu aliento para que este cuerpo viva y viva para siempre en ti. Debes autoexaminarte, hermano. Debes autoexaminarte. Ponte de pie para que podamos orar por la palabra. Si te gustó este mensaje, no olvides darle like, suscribirte y seleccionar la campana para que puedas recibir las notificaciones de los mensajes de cada semana. También no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok para que puedas enterarte de cada una de nuestras actividades. Si quieres asistir a una de nuestras reuniones, te invitamos todos los días jueves a las 20 horas, los días domingo a las 18:30 horas y los últimos 2 domingos del mes a las 11 de la mañana en Carlos Cariola 1620 San Ramón. Te estaremos esperando. Nos vemos en CEP.